Ya. Tengo aquí, como pueden observar, creo que ya está, ¿no es cierto?, la pantalla. Tengo un menú, ¿ya? Me están faltando unos valores, me está faltando el valor aquí de la leche. Vamos a consultar en el Fat Secret si es que tienen a la mano el valor de la leche. No sé si alguien me pueda ayudar con eso. Té con limón, que creo que, bueno, puede ser unos 250 ml, pero no vamos a tener mayor aporte porque no tenemos calorías, ¿ya? Y es un producto sin azúcar. Y el valor del huevo duro, 2 unidades de huevo duro. Si es que alguien me puede ayudar, por favor, en el Fat Secret o si tiene a la mano una etiqueta de leche, si me pueden ayudar con estos 3 valores para, bueno, con estos 2 valores sería la leche y el huevo duro. ¿Ya? Profe, ¿la leche entera o desnatada o con? Es la leche que tengamos a mano. No hay problema. ¿De una taza? Sí, de taza de 200 ml. Yo le doy bien hecho. Tenemos, Ya de 200 ml. ya, de la leche. A ver, ayuden. Sí, Grasa, leche entera. ya, La grasa 6.7 gramos. ya. Hidratos, 9.32 gramos. ya. Y proteínas, 6.64. ya. Muy bien. ¿Alguien tiene el valor del huevo? Tal vez consultó. Gracias, Eric. ¿No? Nadie. Ayuden, chicos. ¿Qué es del huevo duro? Sí, del huevo duro. Un grande. Tienes el valor de 1. Ya, son 2, entonces, Sí. por 2, ya. A ver, de grasa, ¿cuánto tenemos por 1? 5.31 gramos. Ya, entonces, 10.60 1060. de grasa, ¿no es cierto? De hidrato de Sí, de carbono carbohidrato. 0.56 que sería. es en el 1 o en los 2 ya. No, en el uno nada más. Ya, entonces sería 1.56 me dijiste, ¿no? 0.56 en el uno. 0.56, ya, entonces 1.662, 1.12. Ya, y de 1.12. proteínas, 12.58 en los dos. ya, muy bien. Bien, chicos, tenemos entonces estos valores aquí. Yo de forma un poco general coloqué aquí estos productos con los valores, ¿no es cierto?, por la cantidad que estamos yendo a consumir. Ustedes ya han visto algunos parámetros, ¿no es cierto?, para considerar a una persona que tiene cualquier tipo de diabetes. Si estamos frente a un diabetes tipo 1, un diabetes tipo 2, un diabetes gestacional, siempre vamos a trabajar considerando los niveles de insulina, considerando los niveles de azúcar en sangre, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que centrarnos es un poco más en la alimentación, en la cantidad de carbohidratos que le vamos a dar, porque ya según la lectura que hicimos también, ¿no es cierto? Sabemos que son los hidratos de carbono los principales productos que van a alterar los niveles de azúcar en sangre. Eso no quiere decir que el resto de los componentes nutricionales, ¿no es cierto?, no se van a considerar. Vimos que en el caso de la grasa, si la recomendación de grasa saturada dicen que es del 10%, vimos que en el caso de la persona diabética, ¿no es cierto?, tiene que bajarlo a un 7%. En el caso del colesterol igual, ¿no es cierto?, bajamos los niveles de colesterol. La proteína se mantiene, los hidratos de carbono, si bien se mantienen la recomendación, ¿no es cierto?, entre 50 y 60%, ya va a depender un poco de la recomendación del médico, ¿no es cierto?, en el consumo de los hidratos de carbono o del porcentaje de hidratos de carbono que necesita consumir la persona, ¿sí? Si esta persona, este diabético, es insulino dependiente, entonces para él va a ser mucho más
fácil o quizás va a tener que preocuparse mucho más por la ingesta de los hidratos de carbono, considerando que de esto va a depender la cantidad de insulina que él se vaya a tener que medicar. Nosotros consideramos que un microgramo o una unidad de insulina, como se llama, ¿ya? De insulina, es capaz de procesar o es capaz de asimilar 13 gramos de hidratos de carbono. Entre 13 y 15 gramos, vamos a ponerle ahí, de hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, esto es lo que procesa una unidad de insulina. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros vamos a empezar a manejar las unidades de hidratos de carbono, ¿sí? Como 13 a 15 gramos, ¿sí? Esto es una unidad, vamos a ponerle aquí unidad o una porción, más bien así para que sea más familiar el término. Una porción de hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy trabajando con este grupo de personas, ellos van a tener que a mí informarme de cuántas son las porciones de hidrato de carbono que esta persona diabética, sea cual sea el tipo de diabetes que tenga, va a tener que consumir en el día, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera podamos saber, ¿no es cierto?, qué cantidad de insulina esta persona se tiene que suministrar. Si, por ejemplo, yo digo que esta persona va a suministrarse 15 unidades de insulina, ¿sí? ¿Qué cantidad de hidrato de carbono podría consumir en el día? Considerando entre 13 a 15 gramos. Podemos ser un poquito más flexibles y vamos a darle porciones de 15 gramos. ¿Cuántas entonces porciones va a poder o qué cantidad en gramos de hidrato de carbono va a poder consumir ella en el día? Más o menos unos 225 gramos. Ya. 225 gramos, perfecto. ¿No es cierto? Es el valor que esta persona va a poder consumir solamente de hidratos de carbono. No estoy haciendo referencia al resto de nutrientes. En este momento nos vamos a centrar en los hidratos de carbono. ¿Cómo puedo yo saber, no es cierto, si es que esta persona entonces está consumiendo la recomendación según la cantidad de insulina que ella está suministrándose, ¿no es cierto? Voy a tener que revisar estos numeritos, ¿no es cierto?, que tengo aquí. Estos son los indicadores o los productos, ¿no es cierto?, los gramos que me van a dar a mí el indicador de si está o no está consumiendo, ¿no es cierto?, esas 15 unidades que se recomendaron de porciones de hidratos de carbono, ¿ya? Para esas 15 porciones de hidrato de carbono yo necesito suministrar 15, ¿no es cierto?, unidades de insulina, porque cada insulina es capaz de metabolizar de 13 a 15 gramos de hidratos de carbono. Esto es súper práctico, chicos, cuando, por ejemplo, nosotros elaboramos productos como postres o productos como pan, productos quizás como guarniciones dentro de nuestros platos fuertes, que quizás son los productos que más cantidad de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, van a utilizar dentro de su composición. Entonces, es importante que a la persona que tenga diabetes se le pueda informar. Y es más, esto es un plus que nosotros podemos darle a la persona que está yendo a consumir los alimentos, el poder decirle, ¿no es cierto?, cuántas porciones de hidrato de carbono ella se está yendo a consumir con el producto que nosotros le estamos ofreciendo, ¿sí? Normalmente no se maneja esta terminología o no se maneja esta estructura cuando yo ofrezco una comida a una persona con diabetes. Lo único que yo de pronto considero es que el producto no tenga azúcar. Eso no es así. Yo me voy a un restaurante o una persona diabética viene al restaurante y dice, no, come nomás porque no tiene azúcar. ¿Ustedes creen que esta debería ser la respuesta para esta persona que quizás está intentando controlar, ¿no es cierto? Y es más, si es que nosotros le damos esa opción o nosotros le damos la información con referencia al producto que está consumiendo, ella va a tener mucha más seguridad, ¿no es cierto?, de saber si es que puede consumir mayor cantidad en el día o tendrá que quizás limitar su consumo, ¿ya? Entonces, todos esos factores son importantes a la hora de poder indicarle a esta persona si es que está consumiendo, ¿no es cierto?, el menú según su recomendación o no lo está haciendo. Ya va a depender un poco de la persona con esta condición, ¿no es cierto?, el que pueda elegir los alimentos de acuerdo a su necesidad.
Si nosotros tenemos en este menú que yo he establecido para esta comida, en la mañana estamos con una manzana, con un vaso de leche. Para media mañana he colocado una tostada con un vaso de jugo de naranja. Para el almuerzo tenemos un seco de pollo en una pasta y una porción de aguacate. Tenemos para la media tarde galletas saladas, té con limón. En la cena, 2 huevos duros y una porción de aguacate. ¿Ustedes consideran que este menú está cumpliendo con el requerimiento que tiene o la recomendación que tiene esta persona con diabetes, considerando que también ya una vez que hemos sumado el total de calorías tenemos un 33% de aporte de grasa, 50 de hidrato de carbono y 17 de proteína? Si yo considero la grasa, ¿qué productos ustedes creen que en este menú nos están aportando grasa saturada, que es lo que me tengo que cuidar? Vamos analizando. A ver, Pedro, Dígame. ¿qué productos, si es que consideramos esta recomendación de consumo minoritario de grasas saturadas, qué producto quizás en este menú nos está aportando grasas saturadas que no son beneficiosas? En el La almuerzo. leche. La leche, profe. La leche, ¿verdad? La leche puede ser un indicador. ¿Qué otro producto? Quizás, aunque quizás La no pasta. tengo, la pasta no tanto, no creo que tanto, Hernán, porque es lo que nos está quizás favoreciendo el consumo de la pasta es el consumo de hidratos simples, ¿sí? Recuerden que normalmente las pastas se hacen con harinas refinadas, ¿ya? Entonces quizás pueda ser un indicador de hidratos de carbono simples. De grasas saturadas, la leche es la respuesta correcta a la pregunta en este menú. Entonces, podríamos nosotros de este 33% de grasa quizás, ¿no es cierto?, bajarle, si es que en vez de de leche entera, que fue el valor que nos dio, creo que fue Eric hace un momento, lo cambiamos, ¿no es cierto? Y en vez de leche entera, podemos darle una leche desnatada, una leche, ¿no es cierto?, sin grasa, y así podríamos favorecer, ¿no es cierto?, el bajo consumo de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque el resto de productos, el aguacate, porque estamos viendo que incluso está tomando 2 porciones en el día, nos va a ofrecer grasas insaturadas, ¿no es cierto? El huevo duro, sí, quizás la controversia era con el tema del colesterol, de las grasas saturadas, en realidad ya está comprobado y está recomendado incluso el consumo de este producto, sobre todo en este tipo de dietas, ¿ya? Entonces, El estaríamos seco de pollo, profe. el seco de pollo realmente no creo que vaya a influir mayoritariamente, porque utilizamos productos vegetales, quizás si es que se utiliza una cantidad grande de azúcar, ¿no es cierto?, de algún tipo de miel, para de pronto bajar la acidez del tomate, sobre todo, que es el producto, pudiese ser que nos esté aumentando el valor de los hidratos de carbono por la adición de azúcar. Pero realmente solito no creo que vaya a afectar. O sea, grasas saturadas en el seco de pollo quizás no vayamos a tener. Yo iría tal vez por la tostada, de pronto podríamos utilizar, ¿no es cierto?, en la mayoría, sobre todo cuando se elaboran productos industrializados como el pan, se utilizan mantecas hidrogenadas, mantecas, ¿no es cierto?, que tienen mucho refinamiento que quizás puedan aumentar las grasas saturadas. Pero en realidad el producto aquí que más grasa saturada nos está aportando es la leche. Si bien hay algunos productos, como el caso de la tostada, de la pasta que ya nos dijo Hernán, tal vez las galletas, ¿no es cierto?, y quizás la manzana, son los productos que mayor cantidad de hidrato de carbono nos están ofreciendo, ¿no es cierto? 13.81 gramos de hidrato de carbono en la manzana. ¿Qué más tengo? En el jugo de naranja tengo 24.53 gramos, ¿no es cierto? La pasta me está dando, por cada 100, me está dando 74 gramos de hidrato de carbono. Ya las galletas por 30 gramos son 19.9 gramos de hidrato de carbono. Todos estos de aquí, las galletas saladas, la pasta, el jugo de naranja y la tostada, son productos que nos están aportando hidratos de carbono simples, ¿sí? Acuérdense, a pesar de que la manzana y la naranja son frutas, revisamos también en el documento, ¿no es cierto?, productos que tenían un índice glicémico muy alto
las frutas normalmente se encuentran en esta categorización, ¿no es cierto? Sin embargo, sí podemos, y dentro de las recomendaciones estaba que podíamos consumir productos, frutas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que tener cierto cuidado. En este caso, el producto que yo le quitara en el menú sería el jugo de naranja. Quizás poniéndole solo una naranja y poniéndole algún tipo de infusión o colocándole otro tipo de bebida, ¿no es cierto?, que quizás no aporte la misma cantidad de calorías, podríamos favorecer, ¿no es cierto?, o bajar la cantidad de hidratos de carbono del tipo simples y podríamos reemplazar tal vez por algún tipo de hidrato de carbono compuesto. Quizás aquí nos está faltando algún producto que nos aporte hidratos de carbono compuesto, como frutos secos puede ser, o quizás las galletas saladas podríamos de pronto, no sé, cambiar por unas galletas integrales, unas galletas que tengan mayor cantidad de hidratos de carbono compuestos. Porque al final lo que estamos haciendo es, estamos viendo que el resultado que nos da, ¿no es cierto?, el ejercicio, nos está dando un 50% de hidrato de carbono. O sea, igual estamos dentro de la recomendación, pero quizás esta persona con diabetes que está, ¿no es cierto?, consumiendo este menú, vaya quizás a quedarse incluso con hambre porque estamos haciendo, si bien 5 comidas, pero los productos que estamos empleando se caracterizan por tener hidratos de carbono simples que ustedes saben que se utilizan como rápido, con energía rápida, ¿no es cierto? Entonces quizás nos está faltando incorporar hidratos de carbono, ¿no es cierto?, compuestos a la dieta, ¿ya? Además de eso, ¿qué otro producto quizás pudiésemos incorporar que nos está haciendo falta aquí y que era parte de la recomendación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más le pusiera? Nada. Yo me muero de hambre comiendo eso ahí todo el día. Tal vez más verduras. Exacto, perfecto. Sí, podríamos incorporar mayor cantidad de vegetales, sobre todo en las comidas principales. Si bien estamos consumiendo y hemos puesto 2 porciones de aguacate, nos está haciendo falta vegetales. Y recuerden que Si incluso en el ponemos, plato, en la estructura, teníamos que utilizar mayor cantidad de vegetales. ¿Qué más? si ponemos algo como lentejas o algo así, como un puré de lentejas o algo así. Ya, los hidratos de carbono de las leguminosas es Ujú. súper recomendado en dietas y en menús para personas con diabetes, porque vamos a tener una buena porción de proteína ahí y el hidrato de carbono que tenemos en las leguminosas es un hidrato compuesto, porque además de eso mantenemos toda la estructura, tenemos muchísima fibra, que era otra de las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, podríamos reemplazar, por ejemplo, quizás, no sé, el consumo de la pasta o la tostada por algún producto, ¿no es cierto?, derivado de leguminosas. Podría Claro. ser una buena opción, ¿no es cierto? Podría ser una buena opción. Gracias, Hernán. Sin embargo, para efectos del ejercicio, ¿no es cierto?, yo quiero mostrarles acá el valor total que tenemos de hidrato de carbono, que son 175.59 gramos, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono. Si es que yo entonces tengo un valor promedio de 13 a 15 gramos, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono por porción, entonces, ¿cuántas porciones yo estaría consumiendo con esta comida? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? Que yo tengo un valor aquí en gramos de hidrato de carbono de 175.59, ¿ya? Yo quiero saber cuántas porciones de hidrato de carbono está consumiendo, ¿no es cierto? O estaríamos consumiendo con este menú o con esta dieta de este día. Cuatro, ¿no? 4, ¿seguro? Cada porción de hidrato de carbono son 15 gramos. Si estoy consumiendo 175.59, ¿cuántas porciones?
Ya. 12 porciones, 11,6. 11, sí, 11,7, 11,6 ya podemos redondearle a 12 porciones, ¿no es cierto? Yo estoy en el día consumiendo 12 porciones de hidratos de carbono con esta recomendación o con este menú de este día. Ya sabemos quizás que quizás los productos no son los mejores o quizás pudiésemos incorporar, ¿no es cierto?, otros productos. Esto no quiere decir que esta persona, si es que está consumiendo estas 12 porciones y es insulino dependiente y yo le doy, ¿no es cierto?, o ella se está suministrando 15 unidades de insulina, ¿estaría bien o estaría mal? Está bien, ¿verdad? Porque está consumiendo 12 porciones y está suministrándose 12 unidades de insulina. Esto le va a permitir a él mantener los niveles de azúcar durante todo el día en los niveles normales. Ahora, eso no me garantiza a mí, o este menú no me va a garantizar a mí que quizás esta persona, ¿no es cierto?, consumiendo 1400 calorías en el día, quizás esté, ¿no es cierto?, solucionando su problema de nutrición, que en este caso sería, teníamos una recomendación de consumo de calorías, en el caso de mujeres, que no debería bajar los 1200 calorías, en el caso de los hombres no debería bajar las 1500, y más aún si tengo una persona que tiene una condición como la diabetes, yo no podría dejarla con quizás con 1400 calorías en el día porque va a ser muy poquito, más, incluso si considero que quizás esta persona realiza algún tipo de actividad física, ¿no es cierto? Y está utilizando más de la energía que está consumiendo, entonces vamos a generar qué cosa en esta persona con diabetes. Quizás que baje mucho de peso, ¿no es cierto? Si es que es una persona y que vimos de pronto, no sé, la mayor parte de las personas con diabetes tipo 2 son personas que se consideran o que están en un grado de sobrepeso o obesidad, ¿no es cierto? Eso también fue parte de la lectura que ustedes realizaron. Si es que esta persona está en esta situación, tiene un cuadro de diabetes, pero aparte de eso está con sobrepeso o obesidad, quizás con esa situación podríamos darle 1400 calorías. ¿Sí? Porque estamos favoreciendo a la pérdida de peso. Pero si es que esta persona está controlada y está en su peso normal, no podríamos nosotros suministrarle solamente 1400 calorías porque sería una cantidad muy pequeña para poder cumplir las 3 funciones que tiene el organismo en gasto energético que ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, yo pudiese aumentar la cantidad de calorías incorporando hidratos de carbono compuestos, quizás le puedo dar incluso un poco más, ¿no es cierto? Podría incorporar vegetales también dentro de mi dieta, ¿no es cierto?, de este día, quitar algunos productos como el caso del jugo de naranja, tal vez darle una fruta con un índice glicémico más bajo, ¿no es cierto? O incorporar mayor cantidad de vegetales también en la media mañana podría ser una opción, ¿ya? Quizás la leche también podría bajarle la cantidad a 100 ml y poder suministrar también otro tipo de bebida para que pueda tener un desayuno mucho más completo. Siempre es importante, ojo, que se mantenga la recomendación de hidratos de carbono, ¿ya? Las personas con diabetes necesitan consumir energía del hidrato de carbono porque recuerden que el hidrato de carbono es la principal fuente de energía. Solamente que aquí lo que tenemos que hacer es recomendar o cambiar, ¿no es cierto?, ciertas opciones, como el caso del jugo de naranja, vimos, ¿no es cierto?, la pasta quizás, las galletas, ¿no es cierto?, por productos que tengan mayor cantidad de hidratos de carbono compuestos, ¿ya? Si es que yo consumo esta dieta, estaría necesitando 12 unidades de insulina para poder asimilar esas 12 porciones de hidratos de carbono que tengo en esta dieta de este día, ¿verdad? Siempre consideren, por favor, que en el caso de las personas con diabetes, nosotros contamos las porciones de hidratos de carbono entre 13, a 15 gramos por porción, ¿sí? Si es que yo les digo a ustedes, a ver, me quiero comer una porción de torta no sé, de chocolate, ¿ya? Creen que no solamente yo, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga diabetes, ¿puede o no puede comer esta porción de torta de mojado de chocolate o de yo qué sé? ¿Podría o no podría?
¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que tal vez sí podría. Claro que podemos. Es importante, ¿qué cosa? Contar las porciones de hidratos de carbono que yo tengo en esa porción de torta, ¿no es cierto? Y poder distribuir en el día las porciones. ¿Por qué? Porque si yo en el almuerzo, ¿no es cierto?, me consumí esa torta de chocolate, ya, no es que vamos a hacer esto todos los días, ¿verdad? Pongo esa torta de chocolate y me consumí 130 gramos de torta de chocolate, ¿ya? No está mal que yo haga esto, pero ¿qué tendré que quitar quizás? Esto de aquí, ¿no es cierto? Chao. ¿Qué más quizás tenga que quitar? No sé, tal vez este día retire la leche no sé, de mi menú, ¿ya? ¿Para qué? Para ir bajando, ir jugando con las porciones de hidratos de carbono, pero el que yo haga esto, ¿no es cierto?, en un día no quiere decir que todos los días lo voy a hacer, porque al final recuerden que estos productos son considerados hidratos de carbono simples y no me van a favorecer nutricionalmente. No solo en una dieta o en un menú para una persona con diabetes, sino en cualquiera. Ya sabemos que tenemos que hacer consumo ocasional de este tipo de productos, arriba de la pirámide, acuérdense. Entonces, ¿yo puedo hacer consumo de esto? Sí. Voy a tener que distribuir, ¿no es cierto?, durante todo el día mis hidratos de carbono para poder, ¿no es cierto?, consumir quizás esa porción de esa torta de chocolate. Lo puedo hacer siempre y cuando yo controle, ¿no es cierto?, esas porciones en el día, ¿ya? Entonces, no es que estamos prohibidos de comer, no, sino que tenemos que distribuir, ¿no es cierto?, esas porciones durante el día. ¿Para qué? Para que si es que yo utilizo esta cantidad de insulina o utilizo fármacos, ¿no es cierto?, mi páncreas pueda producir la cantidad que yo requiero para poder asimilar todos los hidratos de carbono que ingresan al organismo. La diabetes es una condición que no hace diferencia cuando esa energía o esa glucosa ingresa al cuerpo, ella no hace diferencia. La diabetes, ojo, no hace diferencia entre los hidratos simples y los compuestos. Para ella todos son glucosa al final, ¿sí? Y todos son niveles altos de azúcar en sangre, pero de nosotros depende, ¿no es cierto?, favorecer el proceso nutricional de el consumo de alimentos, ¿no es cierto?, utilizando o empleando la mayor cantidad de hidratos de carbono compuestos a la dieta, ¿no es cierto?, y bajando el consumo de hidratos de carbono simples. Yo diría incluso que deberíamos solamente considerar el consumo de hidratos de carbono simples en base a las frutas, ¿sí?, en el día. Esa debería ser nuestra fuente de hidrato de carbono simple, porque a la final tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que consumir las frutas por el tema de vitaminas y minerales, ¿no es cierto?, y por la fibra también. Pero yo puedo, ¿no es cierto?, encontrar las fuentes principales de hidrato de carbono en mis comidas, como en el almuerzo, en la cena, en hidratos de carbono compuestos. Ahora, si es que yo en este menú, en este día de comida, estoy consumiendo 12 porciones de hidrato de carbono, es recomendable o se recomienda de alguna manera que la mayor cantidad de las porciones estén distribuidas por lo menos en las 3 comidas iniciales. ¿Qué quiere decir? Que quizás yo aquí consuma, o lo mejor sería, ¿no es cierto?, que en estas 5 comidas yo consuma quizás aquí 2 porciones, en la media mañana consume una, para el almuerzo puedo consumir de pronto 4 porciones, en la media tarde, ¿cuántas tengo ahí? 4, 5, 6, 7. Podrían ser hasta 5 aquí. Ya, media tarde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es, nosotros si analizamos la mayor cantidad de energía que yo utilizo, la utilizo, ¿no es cierto?, en las primeras horas del día. Ya para la noche siempre nos recomiendan, ¿no es cierto?, que consumamos la menor cantidad de energía, porque si es que yo consumo muchas calorías en la noche, esas calorías no se consumen, ¿no es cierto?, mientras la persona duerme. Esto es lo que hace que más bien se acumulen y esto puedan
generar, ¿no es cierto?, un aumento de peso, ¿ya? Entonces, en el caso de las personas con diabetes, también se recomienda que las últimas comidas estén cargadas de hidratos de carbono, ¿ya? Si es que yo tal vez consumo solo el huevo duro y el aguacate, en la noche estoy solamente con ni una porción de hidrato de carbono. Si suman ustedes 5.21 más 1.12, no tengo ni una porción de hidrato de carbono aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que durante la noche baje mucho, ¿no es cierto?, la persona haga una hipoglucemia y que de pronto pueda tener problemas, ¿no es cierto?, y tenga que levantarse en la noche, quizás consumir algún producto muy azucarado o ese jugo de naranja que no me tome en la media mañana, ¿no es cierto?, consumir esa en la noche, ¿para qué? Para poder subir nuevamente mis niveles de azúcar en sangre, porque recuerden que en el caso de las personas con diabetes, el mayor problema que tenemos cuando sube o baja el azúcar, ¿no es cierto?, hago hipoglucemia o hago hiperglicemia, ¿qué sucede? Que yo puedo, ¿no es cierto?, generar preguntas ahorita de la prueba, verán, que les tomé. Puedo generar, ¿no es cierto?, otro tipo de inconvenientes. Entonces, yo quiero evitar eso. Si a mí me empiezan a sudar las manos, me empieza a doler la cabeza en la noche, si no consumí hidratos de carbono, yo puedo hacer una hiperglicemia y también es peligroso. Es por eso que se recomienda que por lo menos en la noche se consuman unas 2 porciones de hidrato de carbono para que durante la noche, ¿no es cierto?, yo no haga hiperglicemia, ¿ya? Entonces, es importante, por favor, el que se distribuyan las porciones de hidrato de carbono que me están recomendando, ¿no es cierto?, en el día de esta manera. El almuerzo siempre va a ser la comida que quizás mayor cantidad de hidratos de carbono tenga, ¿ya? Eso no quiere decir que yo en la mañana no voy a consumir hidratos de carbono. Yo puedo aquí iniciar tal vez con 3 porciones y quizás bajarle al almuerzo 4. Pero estas 3 comidas son las más importantes para suministrar las porciones de hidratos de carbono. Es importante que siempre en todas las comidas haya por lo menos una porción o una ración. ¿Para qué? Para que se pueda nivelar, ¿no es cierto?, se pueda ajustar el consumo de este número de porciones en el día y que quizás la persona no tenga, ¿no es cierto?, esta persona con diabetes quizás no tenga, ¿no es cierto?, estos desbalances durante todo el día, que sube y baje el azúcar. Si es que yo manejo estas raciones, entonces voy a poder manejar, ¿no es cierto?, durante una semana quizás consumiendo diferentes tipos de alimentos, mis niveles de azúcar en sangre y lo más importante, cumplir con el número de raciones o porciones de hidrato de carbono que se recomienden de acuerdo a la cantidad de insulina que se puede suministrar. ¿Ya? No sé si es que tengan alguna pregunta. ¿Está difícil? Pero digan nomás, verán, que las otras veces me dicen, ay, no, profe, sí está todo bien, todo así bien, y rato de rato ya me cometen errores en las tareas. O sea, solo está un poco complicado nomás. Como solo un poco complicado. No, no es complicado. Es un poco de ir mirando, ¿no es cierto?, de tener ya mayor, no sé, conocimiento quizás de los grupos de alimentos, de saber en qué alimentos quizás son fuentes de hidratos de carbono, qué alimentos no son fuentes de hidratos de carbono y que yo puedo de pronto, ¿no es cierto?, emplear en la dieta. En el caso de algunos productos como los vegetales o el caso del huevo, por ejemplo, es que yo tengo hambre, en vez de comer productos que tengan cargas grandes de hidratos de carbono, más bien elijo este tipo de productos. Porque incluso en una dieta para una persona con diabetes, no voy a darle mucha fruta durante todo el día porque quizás pueda alterar esas porciones de hidrato de carbono, quizás pueda alterar sus niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? Esto no quiere decir, ojo, ¿no? Ya con esto, con el ejemplo de la torta de chocolate, incluso les estoy diciendo que no es que está prohibido el consumo de ciertos productos, solo que tengo que realizarlo de forma esporádica, ¿no es cierto? O considerar las porciones de hidrato de carbono, ¿no es cierto?, que estoy consumiendo en el día para que yo pueda nivelar las cantidades de azúcar en sangre. Quizás para poder hacer esto en el almuerzo, ¿qué podría hacer yo? Quitar esto de aquí, ¿ya? Aquí, ¿qué podría incorporar yo? Mayor cantidad de vegetales, ¿no es cierto? Ya obviamente con sus valores.
Yo estoy solamente colocando aquí para que ustedes tengan una idea. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Si son 5 porciones o 5 raciones las que voy a consumir en el almuerzo, quizás aquí, solo en la torta de chocolate, yo tenga 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? En los otros productos, ¿no es cierto? Ir considerando la cantidad de hidrato de carbono para poder estar dentro de esta recomendación, ¿no es cierto? O de esta distribución de porciones que tengo en el día. Claro que, ojo, ¿no? Si hago esto de la torta, no es que va a ser lo más saludable, ¿ya? Pero esto podría hacerlo y con esto entendemos que no estamos prohibidos, pero que tampoco podemos, ¿no es cierto?, hacer un abuso de este tipo de cambios en mi alimentación. Si es que yo me quedo aquí en vez de la pasta, por ejemplo, con las leguminosas, es una pasta, ¿no es cierto?, refinada, me quedo aquí con, no sé, frijol, ¿no es cierto?, frijol en vez de la pasta. Yo estoy incorporándole hidratos de carbono compuestos, perdón, a mi alimentación y quizás en el día pueda comer más frutas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya estoy regulando